Acompáñenme en una corta oración para encomendarnos al Señor. Padre bueno, venimos ante ti en esta hora, nuevamente invocando tu nombre y creyendo que donde hay dos o más congregados, tú estás en medio de ellos. Hoy nos hemos congregado como tu pueblo y queremos pedirte, Señor, en estos momentos que dispongas nuestra mente y nuestro corazón, que quites toda distracción, sueño, pereza, divagación de nuestra mente. Ayúdanos, Padre, a estar concentrados y dispuestos a recibir tu mensaje en este día. Ayúdame a mí, Señor, a que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad y no según mi parecer, sino lo que enseña tu santa palabra. Si hay alguien en este lugar que no te conoce, que aún su corazón está endurecido y ennegrecido por el pecado, seas tú hoy limpiándole, seas tú hoy trayéndole a la cruz, a los pies de la cruz, para que sus pecados sean perdonados. Seas tú poniendo arrepentimiento y fe en su vida, Padre, para que él pueda conocerte y ser salvo y disfrutar de las delicias eternas. Guíanos a todos nosotros y dispón, Señor, en estos momentos, este tiempo para gloria de tu nombre. Derrama tus ricas bendiciones sobre nosotros y ayúdanos a entender tu verdad, a atesorarla en nuestro corazón y a aplicarla en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. ¿Ya están todos ubicaditos? Bien. En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, estamos meditando en el capítulo 6. Hoy nos corresponde meditar en los versículos 16 al 21 de este capítulo. Así que les invito a leer Juan 6, 16 al 21, todos con su Biblia en la mano, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Juan 6, versículos 16 al 21. Dice así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Este pues era el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. La enseñanza para hoy lleva por título: Yo soy, no tengan miedo. ¿Han pasado ustedes por algún miedo o peligrosa situación en la que uno ve que no tiene salida y que Dios providencialmente les ayudó? ¿Han pasado ustedes por una situación así? Hace algunos años, cuando estaba estudiando en la médula teológica en Fusagasugá, subí en mi carro y me parqué en el Tunal, cerca al Tunal, donde está el Transmilenio, donde llega la estación del Transmilenio, a esperar a mi hija que se venía conmigo para Villavicencio. Estando allí yo parado y por fuera del auto, llegó un carro y eran unos atracadores. Y se bajaron del carro y me rodearon y me iban a meter al carro para robarse el carro y robarme. Mis pies temblaban y todo, y de un momento a otro, providencialmente aparecieron dos motos con policías que venían por la calle así pasando, y apenas ellos los vieron,
se subieron al carro y se fueron y me dejaron. Y yo quedé que temblaba, pero muy agradecido con Dios porque me libró de ese asalto. Literalmente se bajaron con armas y me iban a coger para robarme el carro. Hermanos, el miedo lo paraliza a uno, el miedo hace que uno piense que no hay salida. Entonces, este suceso es muy importante el que vamos a estudiar el día de hoy. El pasaje lo estudiaremos considerando dos cosas en particular. En primer lugar, miraremos la ocasión y la circunstancia cuando ocurrió este evento que hemos leído el día de hoy. Y en segundo lugar, miraremos 5 principios que nos enseña el pasaje para aplicarlos a nuestra vida como cristianos. Esos serán los 2 puntos que vamos a ver hoy. La ocasión y la circunstancia cuando ocurrió este evento y 5 principios que nos enseña el pasaje para aplicarlos a nuestra vida como cristianos. Veamos nuestro primer encabezado, el contexto, la ocasión en que ocurrió este evento. Dice el versículo 16 y 17: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Amén. El evento de los discípulos en medio de la tormenta, atravesando el mar de Galilea, que vamos a considerar el día de hoy en el Evangelio de Juan, también está registrado en los Evangelios de Mateo y Marcos. En Mateo capítulo 14, versículos 22 al 27, y en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Estas narraciones tienen algunas cosas o algunos detalles que no se encuentran en la narración del Evangelio de Juan, por lo cual nos apoyaremos en ellas para tener un mejor entendimiento del estudio del pasaje de Juan el día de hoy. Así que les invito a leer nuevamente los versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Vemos que este acontecimiento sucede al anochecer, después de que el Señor alimentó milagrosamente, como vimos en el estudio pasado, en los 2 domingos pasados, a más de 15,000 personas a la vez, multiplicando 5 panes y 2 pececillos que un muchacho generosamente puso en las manos del Señor. Después de este evento milagroso y sorprendente de ver al Señor multiplicar el pan y los peces, los hombres de la multitud querían apoderarse del Señor para hacerlo rey de Israel. Pero como Jesús no venía a ser rey humano, sino un rey divino, el Señor, que conoce los planes y las intenciones de los hombres sin que ellos se las digan, según el relato de los evangelios de Mateo y de Marcos, hizo subir a sus discípulos en una barca para que fueran a la otra orilla del mar, a Capernaum. Y él se fue al monte solo a orar. Veamos nuevamente lo que dice el versículo 16 y 17. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Así que ellos se van en la barca, ya está de noche y Jesús no va con ellos en la barca, ellos van solos. Recordemos que en ese entonces no habían motores, ellos tenían que remar un largo trayecto como de 5 a 6 kilómetros para llegar a la otra orilla, lo cual no era muy fácil, amados hermanos, y mucho menos si el viento les era contrario.
Y es en ese contexto que sucede este suceso. Ellos no tenían ni idea de lo que va a acontecer cuando se van mar adentro. El Señor les había permitido a los discípulos experimentar una gran alegría al participar un momento emocionante, al ver el milagro en el que vieron el compasivo amor de Cristo multiplicando los panes y dando de comer a esa multitud. Pero ahora tienen que enfrentar la tempestad y aprender a confiar en el Señor sin que Él estuviera presente. En otras palabras, la alimentación de los 5,000 fue la lección, pero la tempestad fue el examen después de la lección. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. 5 principios que nos enseña el pasaje para aplicarlos a nuestra vida como cristianos cuando estemos en tormentas. Para que en nuestra mente haya un buen entendimiento de lo que estamos estudiando, quiero que leamos nuevamente esta vez todo el pasaje, los versículos 16 al 21. Dice así: al anochecer, después descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no iba con ellos. Jesús no había venido a ellos. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. El primer principio que vemos en el pasaje es que el Señor es el que nos pone en medio de las tormentas. Si ustedes ven, dice que anocheció, descendieron sus discípulos al mar y sucede lo que sucedió. Según los relatos de Marcos y de Mateo, fue el Señor el que puso a sus discípulos en medio de la tormenta. Es el Señor el que planea todo y dispone todas las cosas para pasar a sus discípulos por pruebas y tormentas en la vida. Veamos lo que dice Mateo 14, versículos 22 al 23 para comprobarlo. Mateo 14, 22 al 23 sin perder Juan. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Notan que en el verso 22 dice: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Ahora si usted va a Marcos capítulo 6, versículo 45 al 46, dice lo siguiente. Marcos 6, 45 al 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Amén. Como vemos, hermanos, en el testimonio de Mateo y de Marcos, fue el Señor en su soberanía el que los hizo subir en la barca y los envió solos al mar en medio de la oscuridad. Fue el Señor el que hizo venir los vientos y levantar la tormenta. Hermanos, a menudo después de épocas particularmente privilegiadas, el Señor permite
que lleguen duras pruebas de fe y de paciencia a nuestra vida. El Señor les había permitido a sus discípulos experimentar una gran alegría y admiración al permitirles participar en el sorprendente milagro de la multiplicación de los panes y de los peces a la multitud. Pero ahora las cosas cambian. Hay un contraste totalmente contrario. De la alegría y la admiración pasan a la angustia y al temor. Ahora, por la voluntad del Señor, tenían que enfrentar la tempestad solos y aprender a confiar más en el Señor en medio de la tormenta. La alimentación de los 5,000 fue la lección de la compasión y la suficiencia de Cristo, pero la tempestad en el mar fue la lección para comprender nuestra incapacidad de vencer las tormentas y poner la fe en el que puede vencer las tormentas. Así que el Señor es el que nos pone en la situación que estamos viviendo. Él tiene que equilibrar nuestras vidas, pasándonos por diferentes situaciones, porque si no lo hace, nos volvemos orgullosos y nos volvemos arrogantes y entonces caeremos. Amada iglesia, nosotros debemos tener en claro algo muy importante, y es que así como el Señor tiene el poder para calmar las tempestades o las tormentas, también tiene el poder para hacerlas venir cuando Él quiere. Porque Él es Dios y sabe cómo obrar sabiamente en nuestras vidas para el bien de nuestras almas. En el Salmo 135, versículos 6 al 7 dice lo siguiente. Salmo 135, versículos 6 al 7 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. ¿Quién hace llover y quién hace venir las tormentas? Jehová el Señor. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra. Aunque usted y yo no lo creamos, cuando llueve es por voluntad de Dios. Cuando hay huracanes es porque Dios permite los huracanes. Él mismo saca los relámpagos y la lluvia y los vientos de sus aposentos, dice el texto. En Jeremías capítulo 10, versículos 12 al 13, dice lo siguiente. Jeremías 10, 12 al 13. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Claramente tenemos allí la palabra de Dios diciéndonos que Dios es el que hace venir los vientos y las tormentas, porque Él tiene el control de todo. Los discípulos habían subido a la barca y se fueron mar adentro en la oscuridad de la noche y enfrentaron la tormenta porque el Señor los había enviado a enfrentarla sin que ellos lo supieran. Es decir, ellos estaban dentro de la voluntad de Dios, estaban en una situación en la que Dios mismo los había puesto allí. No como Jonás, que enfrentó una tormenta creada por Jehová, no por hacer la voluntad de Dios, sino por querer huir de la voluntad de Dios. Noten, hermanos, que entonces podemos aprender que nuestra vida tiene que enfrentar dos clases de tormentas. Nuestra vida tiene que enfrentar dos clases de tormentas. Las que vienen porque Dios nos está disciplinando por algún pecado, como en el caso de Jonás, que cogió el camino contrario al que Dios le había mandado y Dios levantó una tormenta. Noten lo que dice Jonás 1 del 1 al 4. Jonás 1 del 1 al 4 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Jonás es enviado a predicar a Nínive, pero en su terquedad no quiere hacer caso a Dios y coge un camino contrario. Lo mandan al oriente y él se va al occidente, a Tarsis, hasta España. Supuestamente él pensaba huir, pero Dios hizo levantar una gran tormenta para echar a Jonás al mar, para que cumpliera la voluntad de Dios. Así que hay tormentas que vienen como disciplina por no querer hacer la voluntad de Dios. Las tormentas también vienen para crecimiento y perfección de nuestra vida, no porque estemos pecando o estemos fuera de la voluntad de Dios. La segunda tormenta que enfrentamos es para perfección y crecimiento, que nos ayuda a madurar en nuestra vida espiritual. Tormentas que vienen a pesar de que estemos caminando con el Señor, como en el caso de los discípulos atravesando el mar de Galilea. Los discípulos anteriormente habían enfrentado una tormenta atravesando el mismo mar, pero a diferencia de esa vez era que esta tormenta el Señor no estaba con ellos, mientras que en la otra el Señor sí estaba con ellos. Entonces, hermanos, hay tormentas en las cuales nos sentimos solos y en las cuales también el Señor está durmiendo en la popa de la barca, pero aún así nos llenamos de miedo, de temores. Y esto nos enseña que el hecho de ser cristianos y de estar andando rectamente con el Señor no nos hace inmunes a las pruebas y a las aflicciones. La Biblia nos enseña que así como las chispas vuelan al aire, así el hombre nace para la aflicción. Job 5, 6 al 7. Dice así, Job 5, 6 al 7. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En Hechos capítulo 14, versículo 22, Pablo, después de haber sido apedreado en Listra por predicar el evangelio, confirmó los ánimos de los discípulos de Listra y les exhortó a permanecer en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Fue Cristo el que dijo a sus discípulos en Juan 16, 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, el hecho de estar caminando rectamente con Dios, eso no nos hace inmunes a las dificultades, a las tormentas, a las pruebas, porque Dios tiene un propósito con cada prueba y con cada tormenta que permite en nuestra vida. Madurarnos, hacernos crecer en la fe y depender más de Él cada día. Así que gracias a Dios por las pruebas que enfrentemos, porque por ellas aprendemos a madurar y a confiar más en nuestro Dios. Amén. Y esto nos lleva a nuestro segundo principio. En medio de las tormentas, el Señor está orando por nosotros, aunque nosotros no seamos conscientes de esta gran realidad. En medio de las tormentas, el Señor está orando por nosotros, aunque nosotros no seamos conscientes de esta gran realidad. Él hizo subir los discípulos a la barca y luego se fue al monte solo a orar, porque Él sabía que sus discípulos tenían que enfrentar una tormenta. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 14, versículo 23, dice: después, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿A qué se fue el Señor al monte? A orar. No simplemente a mirar las estrellas, se fue a orar, a tener comunión con Dios. Y lo mismo dice en Marcos 6, 46. Dice: y después de que hubo despedido,
se fue al monte a orar. El Señor, como el buen pastor del Salmo 23, siempre está pendiente de nosotros. Él ora y se compadece de nosotros. El Señor le dice a Pedro en Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32, las siguientes palabras. Le dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. ¿Qué ha hecho el Señor? Orar por Pedro, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En Hebreos capítulo 14, versículo 15, el escritor de este libro dijo que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. No uno que no puede, sino uno que fue tentado en todo y que puede compadecerse de nuestras debilidades. Qué gran bendición saber, como dice Romanos 8:34, que no solamente tenemos un Salvador que murió y resucitó para que no fuéramos condenados, sino que tenemos un Salvador que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea que no contento con salvarnos el Señor, pagar la deuda de nuestros pecados, el Señor también está a la diestra intercediendo por nosotros, porque Él sabe de las pruebas y de las dificultades y las tentaciones que tenemos que enfrentar en este mundo. Él intercede por nosotros a la diestra del Padre. Romanos 8:34. Qué gran privilegio, hermanos, saber, como dice Hebreos 7:25, que no solamente tenemos un gran sumo sacerdote que nos puede salvar perpetuamente, sino uno que vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Así que, hermanos, qué gran privilegio saber que Cristo intercede por nosotros a la diestra de Dios. Que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que además de salvarnos y pagar la deuda, allí está, intercediendo, clamando por nosotros para que nuestra fe no falte y continuemos el camino que Él nos ha trazado. Qué gran amor el de Cristo, ¿no les parece? Y esto nos lleva a nuestro tercer principio para enfrentar las tormentas de la vida. Y este tercer principio es que en medio de las tormentas el Señor viene a nosotros en su tiempo, en su momento y en su hora. ¿Cuál es el tercer principio? Que en medio de las tormentas el Señor viene a nosotros en su tiempo, en su momento y en su hora. Juan 6:19 al 20 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Hermanos, si vamos a Mateo capítulo 14, versículo 24 y 25 dice, Mateo 14, 24 y 25. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En Marcos 6:48 dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Amados hermanos, como vemos, el Señor siempre llega a tiempo, en el momento adecuado, ni un minuto antes ni un minuto después, aunque a nosotros nos parezca que el Señor se demora y llega tarde. La verdad, hermanos, es que Él siempre llega justo a tiempo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En el tiempo adecuado Dios envió a su Hijo, cuando el tiempo se cumplió. Cuando el tiempo se cumplió, Cristo vino a los discípulos a auxiliarlos en medio de la tormenta. Mateo y Marcos nos dicen que llegó
a la cuarta vigilia de la noche. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias, de 6 a 9, de 10 a 12, de 1 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Ellos habían remado no menos de 8 horas en el mar desde que salieron de la playa, pero debido a la tormenta y a los vientos que les eran contrarios, después de haber remado 25 o 30 estadios que equivalen a 5 o a 6 kilómetros, estaban fatigados y no podían hacer llegar la barca a la playa, y estaban que naufragaban, que la barca se partía. Y en esos momentos, ¿qué pasó? Llegó el Salvador. Hermanos, aunque a nosotros en medio de las tormentas de la prueba nos parezca que vamos a perecer y que el Señor no llega a ayudarnos, el Señor siempre llega a tiempo, porque Él conoce perfectamente la situación que estamos viviendo. Nos dice en Marcos 6:48, Él conoce lo que estamos viviendo. Miren lo que dice Marcos 6:48. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Noten el detalle del verso 48. Y viéndoles remar con gran fatiga. El Señor siempre está pendiente de nosotros. Lo que pasa es que Él llega en el momento adecuado, en el tiempo preciso. Él nos deja madurar, Él nos deja sufrir un tiempo para que todo sea provechoso a nosotros. Toda prueba tiene un tiempo justo de maduración, en la cual somos ejercitados para que sea provechosa a nuestra alma. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así como Dios envía las pruebas, las situaciones difíciles, Dios también da juntamente con ella la salida para que podamos ¿qué? Soportar y salir de ellas. Dios siempre llega a tiempo. En Santiago capítulo 1, versículo 12, el apóstol dijo lo siguiente, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que somos bienaventurados cuando pasamos por pruebas y resistimos esas pruebas, porque maduramos y en el final recibiremos la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Gloria al santo nombre de nuestro Dios. Nada pasa sin propósito en nuestra vida, queridos hermanos. Todo en Dios tiene un propósito para nuestra bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y esto nos lleva a nuestro cuarto principio para enfrentar las tormentas de la vida. El Señor nos ayudará a dejar el temor y a confiar en Él en medio de la tormenta. Este cuarto principio nos enseña que el Señor nos ayudará a dejar el temor y a confiar en Él en medio de la tormenta. Juan 6, 19 al 20 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Y el Señor nos hará confiar en Él, quitará nuestro temor para confiar en Él en medio de la tormenta. En Marcos 6, versículos 49 al 50 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
Amados hermanos, vemos por el testimonio de las Sagradas Escrituras que cuando el Señor se acerca a la barca caminando sobre las aguas en medio de la tormenta, ellos se llenaron de miedo. Ahora el miedo es doble. Tenían miedo por los vientos y la tempestad que los hundía en la barca. Y ahora tienen miedo de ver andar sobre las aguas un fantasma. Doble temor. Me imagino que se les pusieron los pelos de punta. Pero el Señor les dice: yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que, queridos hermanos, el Señor nos ayudará a dejar el temor y a confiar en Él cuando estemos en las tormentas de la vida. Cuando creemos que todo está perdido, como pensaban los discípulos, Él vendrá a nuestro encuentro y nos infundirá ánimo para superar la tormenta con el poder de su santa palabra, porque fue su palabra la que les infundió ánimo y quitó su temor. Yo soy, no temáis. Tened ánimo, no temáis, yo soy. Estas palabras son maravillosas, puesto que Él se presenta como el gran yo soy, el Dios todopoderoso y autosuficiente, que puede vencer las leyes de la naturaleza, caminar sobre el agua, calmar la tempestad y resucitar muertos, como Él mismo lo demostró. Hermanos, que un cuerpo sólido camine sobre la superficie del agua como por tierra firme es una suspensión de las llamadas leyes de la naturaleza, en este caso de las leyes de gravedad. Por supuesto, para el que había creado las aguas, que fue Cristo, fue tan fácil caminar sobre ellas como crearlas. Para Él no hay nada difícil, porque Él está sobre las leyes de la naturaleza. Con razón los discípulos tuvieron miedo y no podían creer que fuera Él, sino un fantasma. Fue por eso que Pedro, en Mateo capítulo 14, 28 al 29, le dice, Mateo 14, 28 al 29, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, ellos no creían que fuera Cristo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Como Pedro no quería creer, le dice: manda, si eres tú, que yo camine sobre las aguas. Y le dijo: ven. E inmediatamente Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, y ustedes ya saben la historia. Mientras que Pedro caminó sobre las aguas era porque tenía la mirada puesta en Jesús. Pero cuando quitó la mirada de Cristo y la puso en los vientos, en las tormentas, comenzó a hundirse. ¿Y qué dice Pedro? Sálvame, que perezco. Y el Señor extendió su mano y lo sacó. No se puede dar ninguna explicación natural a un hecho como este. Nuestro Señor no solo caminó sobre las aguas, sino que también proporcionó a uno de sus 12 discípulos la facultad de hacerlo a la vista de todos los demás, como en el caso de Pedro, para que no temieran y confiaran en que Él era el Señor que gobierna y tiene poder sobre todas las cosas. ¿Sí notan, hermanos, que el Señor puede quitarnos el temor para que confiemos en Él en medio de la tormenta? Así que si usted está pasando por alguna situación, por alguna tormenta, por algo difícil, confía en Cristo. Él tiene el poder para quitar ese temor que tal vez le esté atormentando. Yo recuerdo, hermanos, que cuando me diagnosticaron cáncer, al principio me dio gran temor, pero después el Señor me quitó ese temor, y yo hoy me acuerdo, y yo nunca tuve miedo del cáncer que me dio y de las quimioterapias que enfrenté y las radioterapias que enfrenté. Dios me sustentó y me dio fuerzas y quitó el temor de mi corazón, porque Él es poderoso para hacerlo. Al que Él salva, al que Él limpia con su sangre, Él le da la gracia para poder soportar las tormentas de la vida. Confiemos en el Señor.
Bienaventurados los que pueden oír la voz del Señor en las nubes y en las tinieblas más espesas y por encima de las tormentas y vientos atronadores, diciendo: yo soy, no temáis. Así que cuando estés pasando por prueba, escucha las palabras o lea las palabras del Señor. Yo soy, no temáis. Observen lo que dice Isaías 43, versículos 1 y 2, a propósito de esta verdad. Isaías 43, 1 al 2. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios por estas promesas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por pruebas, por tormentas, el Señor está a nuestro lado. Él nos infundirá fuerzas, quitará el temor en medio de la tormenta, hermanos. Gloria al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 34, versículo 17 dice, Salmo 34, verso 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Escucharon eso? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Bendito sea el nombre del Señor. No cabe duda que esta repentina prueba de fe por medio del peligro que estaban enfrentando tenía el propósito de ser una lección para los discípulos con respecto a lo que deben esperar en el ejercicio de su ministerio. Las aflicciones y las cruces son las muelas que Dios afila, dice un autor, constantemente, los instrumentos que más utiliza para que aprendamos a confiar en Él y a no tener miedo. Vuelvo y leo la cita. Las aflicciones y las cruces son muelas que Dios afila constantemente, los instrumentos que más utiliza para que aprendamos a confiar en Él y a no tener miedo. No temamos, hermanos, confiemos en el Señor, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alguien dijo: tener fe en Jesús no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Vuelvo y repito: tener fe en Jesús no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias que traiga obedecer al Señor. Muchos dan el primer paso para venir al Señor, pero no tienen fe para seguir caminando hacia Jesús, como pasó con Pedro cuando caminó sobre las aguas. Por mirar las tormentas y por poner la mirada en las circunstancias perdemos la fe. Pero la palabra de Dios nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está el Padre, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en las de la tierra. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pongamos la mirada en el reino de Dios, porque esta vida es pasajera. Pronto pasaremos y volamos. Y veamos nuestro quinto y último principio. Cuando Cristo sube a la barca, la tormenta cesa y llegamos a puerto seguro. Noten lo que dice Juan 6:21. ¿Cómo es el principio? Cuando Cristo sube a la barca, la tormenta cesa y llegamos a puerto seguro. Juan 6:21 dice: ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban.
En Marcos 6:51 dice: y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban. Amén. Amados hermanos, solo cuando el Señor se nos revela y viene a nosotros con su incomparable amor e inigualable poder a la barca de nuestra vida, porque nuestra vida es como una barca, entonces las tormentas se calman y llegamos con gozo al puerto seguro a donde debemos ir. Esa es la verdad. Tu vida no llegará a puerto seguro si no pones la confianza en Cristo. Las tormentas de tu vida no pasarán si Cristo no es el conductor de la barca de tu vida. Tenemos, hermanos, que tener confianza en el Señor. Observen lo que dice el Salmo 107, versículos 28 al 30, acerca de esta verdad. Salmo 107, 28 al 30. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía al puerto que deseaban. Amén. Esa es la vida del creyente. Pasamos por un mar de tormentas, pero si Cristo va en la barca o viene a nuestra barca, llegaremos con gozo al puerto seguro. ¿No es así? No podrás llegar al cielo si no confías en el Señor. No podrás llegar al cielo si no te arrepientes de tus pecados, le das la espalda a ellos y vienes a Cristo para confiar en Él. Esa es la verdad. En el Salmo 89, versículos 8 y 9 dice, Salmo 89, 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Él es el único que puede calmar las tormentas. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Él es la barca que nos conduce al Padre, el camino que nos conduce al Padre, hermanos. Así que confiemos en el Señor Jesucristo. Jesucristo es el verdadero camino del que nos extraviamos para volver a Dios. Jesucristo es la verdad que debemos creer, la cual cambiamos por la mentira del diablo. Jesucristo es la vida que perdimos por el pecado que cometió Adán y Eva y que nosotros también cometemos. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Solo Él puede llevarnos al Padre, a puerto seguro, y calmar las tormentas mientras atravesemos este valle de lágrimas. Y quiero terminar con una ilustración. En la antigüedad no habían acueductos y las personas tenían que ir a los pozos o a las fuentes de las aguas con cubetas a llevar agua para hacer de comer, para preparar sus cosas en la casa. Un hombre observaba a una mujer que siempre que llenaba la cubeta le ponía un trozo de madera seca encima. El Señor, lleno de curiosidad, le preguntó a esta mujer, ¿para qué le ponía el trozo de madera encima al agua de la cubeta? La mujer le respondió, para que cuando camine no se riegue el agua y se esté quieta. Si ustedes han cargado agua alguna vez en una cubeta, si usted le pone algo pesado encima, que no se hunda, el agua se aquieta y no se riega fácilmente. Y ese hombre le escribe a un amigo que muy a menudo perdía la calma y se llenaba de temores, y le cuenta esta historia y le dice, amigo, cuando tu corazón esté inquieto, lleno de temores, preocupaciones y ansiedad, ponle el madero de la cruz en medio de tu corazón para que Cristo aquiete tu vida,
Ponle la cruz en medio para que Cristo te dé firmeza y gobierne tu vida y le dé paz. Amados hermanos, solo la cruz de Cristo puede traer paz a nuestra vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de paz. Ven hoy a Cristo y tendrás paz para con Dios y tendrás paz en tu alma, porque Él perdonará la deuda de tus pecados. Si hay alguien en este lugar que no ha creído ni confiado en Cristo como su Señor y Salvador, ven a Él en arrepentimiento y fe, porque solo Cristo puede aplacar la ira de Dios sobre el pecador. Confía en Cristo para que la tormenta de la ira de Dios no caiga sobre tu vida y pueda llegar al puerto seguro de los cielos. Este relato nos muestra nuestra completa insuficiencia ante la adversidad. Por nuestra propia fuerza no podemos salir de las tormentas ni llegar a tierra firme. Solo si Cristo está guiando la barca de nuestra vida. Este relato nos muestra, hermanos, nuestra incompetencia, nuestra insuficiencia, y nos muestra que solo Cristo es suficiente para nuestra vida y no nuestras fuerzas. En este relato también se nos enseña claramente que las pruebas forman parte de la dieta espiritual a la que los cristianos debemos atenernos. Las pruebas son parte de la dieta espiritual, así como el viento, el verano, el frío, el calor, las nubes y el sol son necesarios para que la tierra produzca fruto. Así también el invierno y el verano y el frío y las nubes de las pruebas son necesarias para producir el fruto de la madurez espiritual en nosotros como creyentes. Así que esté siempre dispuesto a enfrentar las pruebas, porque tarde o temprano vendrán a tu vida. Y solo Cristo le podrá ayudar para superarlas y llegar a tierra firme. Que Dios les haya hablado a su corazón. Coloquémonos de pie, por favor, y oremos. Padre, hoy venimos delante de ti, reconociendo que en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, somos insuficientes. Que si tú no estás en la barca de nuestra vida, gobernando y aplacando nuestros temores, nosotros perecemos, nos hundimos en el mar de la adversidad y del pecado. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nadamos solos, remamos solos en contra del mundo y no avanzamos, porque el viento nos es contrario. Pero si tú vienes a nuestra vida, el viento será sosegado y podremos llegar a tierra firme, a puerto seguro. Así que, Padre, perdónanos por habernos creído autosuficientes, por habernos creído personas que no las sabemos todas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a confiar y a depender solamente de tu fuerza, de tu poder y de tu sabiduría. Ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión, a temer a Jehová y a hacer el bien. Padre, hoy yo te pido que salves al que no te conoce, que toques su conciencia y le muestres que solo tú eres el camino al Padre, que solo tú eres la verdad que deben creer, y que solo, Señor, tú eres ese gran Salvador que vino del cielo a la tierra para que nosotros pudiéramos tener vida y comunión contigo. Gracias, Padre, porque tú eres la vida que perdimos por el pecado. Trae vida al que no te conoce hoy e infunde nuevos alientos a nuestro corazón si estamos débiles y cansados. Te lo pido, mi Señor, en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.